coronoide, eso sería nuestra mandibulectomía segmentaria. Lo que han hecho el día de ayer, y esto es lo que han hecho el día de ayer, es una mandibulectomía segmentaria, es decir, han sacado todo un segmento de la mandíbula. Ese es el tipo de cirugía que han hecho. Y el otro tipo, para conocimiento de ustedes, de la mandibulectomía, ¿sí están viendo las imágenes, doctores? Sí, doctora. Ah, ok. ¿Cómo es? Hay que acordarse cómo son los huesos. El único detalle que yo no soy buena dibujante, pero... Y el último tipo de mandibulectomía es una mandibulectomía marginal, donde solo sacamos una parte del hueso, ya sea hacia arriba, ya sea, digamos, puedo hacer esto, ¿ok? Pero en este caso, lo que yo no tengo o debo respetar es el conducto del nervio mentoniano, ¿ok? Si yo en mi resección ya saco con el conducto, ya lo mejor es acá hacer una mandibulectomía segmentaria. Por la nueva imagen que le hicieron a la señora, se vio que había mayor compromiso óseo, por eso decidieron hacer una mandibulectomía segmentaria. Hasta previo a la cirugía planteábamos o se hacía una resección de periósteo o una mandibulectomía marginal, pero el caso es más avanzado y como les comentaba, el carcinoma adenoide quístico no tiene chance con radioterapia, quimioterapia, al contrario, y el único chance que tiene el paciente es quirúrgico y de ahí lo mando a radioterapia complementaria, es diferente. Muy bien, doctores. Ahora, ¿cómo vuelvo? No. Quiero volver a mis presentaciones. Ahora sí. ¿Podemos ver la pantalla? Sí, doctora. Lo que vamos a tocar hoy día es el último tema que me corresponde, que es el carcinoma de piel, tanto carcinoma melanótico como no melanótico, que tuvimos la oportunidad de tener un paciente ahí en piso, se le vio en el prequirúrgico y algunos entraron a su cirugía, incluso se quedaron hasta las 11 de la noche, si es que mal no recuerdo, y se le pudo hacer el control en el posoperatorio. El carcinoma de piel, nosotros lo que vamos a ver con mayor frecuencia es el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide. Esos son los cánceres que vemos de manera rutinaria. Generalmente son patologías que tienen un crecimiento lento, por eso que las operamos muchas veces en cirugía menor. Ya los pacientes como el señor Samillán, es un caso de crecimiento rápido, entonces ellos van a sala mayor. El siguiente carcinoma que nosotros vemos, felizmente con menos frecuencia, es el melanoma maligno de piel. Es un cáncer ya mucho más agresivo que me puede producir metástasis a distancia, como vamos a ver. Los diferentes estratos que tenemos del epidermis, la dermis y la hipodermis, como para poder ubicarnos hacia qué niveles que vamos a encontrar las diferentes células de las cuales van a partir estos tipos de patologías. El carcinoma de piel es la forma más común, más frecuente, generalmente en personas mayores de 50 años, de sexo masculino y con piel blanca. Sí, vemos nosotros todavía esa mayor incidencia en pacientes varones. Es más frecuente esta patología en varones que en mujeres, pero no tenemos una incidencia, digamos, de 6 a 1, no, podría ser de 2 a 3 por una mujer. Se detectan más de 500,000 casos nuevos al año
y su incidencia va en aumento más rápidamente que cualquier otro tipo de neoplasia maligna. Estos tipos de patologías están muy relacionados con los rayos solares. Las incidencias y la exposición a los rayos solares nos aumentan estos riesgos. Y si la persona tiene piel blanca o menos proporción de melanina en la piel, ellos van a tener mayor riesgo de sufrir estas patologías. Por eso es que nosotros debemos culturizar a la población, nosotros debemos decir, y ustedes como futuros médicos, más todavía, porque van a tener la vital importancia de tener el contacto con la población en el Serum. Ese es un enriquecimiento que no se van a olvidar ustedes de esa época, donde les toque, ya sea en un poblado urbano, ya sea en un poblado rural. Esa experiencia va a ser enriquecedora. Pacientes, para evitar la exposición a los rayos solares, deben usar sombreros de ala ancha y utilizar el bloqueador solar. No, pero que yo trabajo dentro de la casa, no. El bloqueador solar lo debemos utilizar dentro, fuera y con mayor frecuencia cuando salimos de la casa. El carcinoma de piel puede afectar cualquier región del cuerpo, más del 90% se localiza en la cabeza y el cuello, donde pueden llegar a desfigurar y ser peligrosos para la vida del paciente. Lamentablemente estos tipos de tumores no duelen, no producen dolor, van creciendo lentamente, que pueden ir infiltrando las terminaciones nerviosas, pero sin causar dolor. Cuando me llegan a una estructura nerviosa grande, ahí sí pueden producir dolor, pero avanzan lento. Si ustedes tuvieron la oportunidad de preguntarle al señor Samayan que tenía la lesión, si es que él tenía dolor, al inicio les dice no me duele. Lo que pueden referir muchos pacientes es prurito, que les pica en una área de la piel. Pueden permanecer localizados por mucho tiempo o crecer invadiendo tejidos vecinos, nervios, huesos, músculos. Generalmente nosotros los encontramos en unos estadios iniciales, tamaños pequeños, pero cuando comprometen mucosas, cuando comprometen huesos, son muy desfigurantes, y más cuando nosotros tenemos que hacer el tratamiento quirúrgico. El carcinoma vasocelular no da metástasis, esa es su peculiaridad, pero como en medicina nosotros no podemos ser 100% exactos, yo les podría decir no da metástasis en un 99.9999%. Siempre dejemos un porcentaje de que siempre se escapa a la regla. El carcinoma epidermoide sí me puede producir metástasis linfática entre un 10 a 20%. Y en el caso de melanoma, más del 50%, pero esta metástasis es tanto linfática como hemática. La tasa de curación, si detectamos a tiempo estos tumores, podemos llegar a superar el 95% en el carcinoma vasocelular, el 80% en el carcinoma epidermoide y menos del 10% en el melanoma maligno. Lo que sí tenemos que tener en cuenta nosotros que un paciente que ha tenido una lesión de cáncer, así sea de 1 centímetro, siempre debemos hacer el seguimiento postquirúrgico durante el primer año, porque en ese primer año de vida existen mayores probabilidades de que vuelva a tener algún otro tipo de lesión, y serían pacientes ya sea de cirugía de cabeza y cuello, ya sea de cirugía plástica, que también hacen estas resecciones, ya sea de dermatología durante 5 años del diagnóstico. Como habíamos dicho, los pacientes que contienen más melanina tienen cierta protección por la incidencia de los rayos solares a nivel de la piel. Los que tienen menos melanina son los que tienden a tener mayor incidencia de estas patologías. Y es más en los pacientes que se broncean, que se queman más rápido, más de los que se broncean. Eso está más en relación con los pacientes que tienen melanoma maligno. La exposición crónica de la piel nos va a producir unos cambios atróficos
hipertrofias, displasias, atipias, que me va a llevar a una queratosis actínica. La queratosis actínica es mayor, se presenta más en personas mayores que han estado expuestos a sol. Esos son, por eso que yo les digo que el factor de la exposición al sol es algo que nosotros debemos controlar. Y en las zonas donde está la capa de ozono, pues es donde mayores medidas se deben tomar. Los alumnos, no sé si alguno de ustedes serán de la zona del sur del país donde está la capa de ozono o tienen familiares, en los colegios tienen que ir con gorro. Los alumnos se prevén y están protegiéndose a un futuro con el uso del gorro. Esta queratosis actínica me puede derivar en un carcinoma vasocelular o en un carcinoma epidermoide. Pero para el carcinoma epidermoide tengo otros factores que también me pueden llevar a desencadenar un carcinoma epidermoide, como los factores industriales, medicamentos, tabacos, unas úlceras crónicas, osteomelitis, cicatrices, quemaduras. En este año hemos visto 2 pacientes con carcinoma epidermoide derivado uno de osteomelitis y otro de unas úlceras crónicas. Entonces, no es frecuente, pero existen esos factores de riesgo. Y las lesiones pigmentadas, siempre tener cuidado que no estemos ante unas melanomas, ante un léntigos malignos, que son lesiones cancerosas. El cáncer de piel lo vamos a tener a todo nivel, lo vamos a tener a todo sitio donde nosotros podamos tener piel, localizándose más el carcinoma no melanótico entre la cabeza y el cuello. Eso sí tenemos que hacer esa diferenciación. El melanoma, como vamos a ver, tiene otras características. Y dentro de la cara hay zonas de mayor exposición al sol donde tenemos que tener cuidado de que pueden aparecer estas lesiones. Por eso que cuando nosotros comenzamos el capítulo, yo les decía, tenemos que evaluar al paciente como un todo. El paciente nos llega porque tiene un nódulo en el cuello, pero si es la primera evaluación que yo le voy a hacer, debo evaluarlo como un todo. La ectoscopía, mirar si es que hay alguna lesión sospechosa de malignidad, atrás de las orejas, porque a veces no lo podemos visualizar, ver, tocar cuero cabelludo. Obviamente, si el paciente no tiene cuero cabelludo, es mucho más fácil de ver las lesiones, porque sabemos que existen esos factores de riesgo y si yo tengo una lesión pequeña, pues estoy controlando mi enfermedad mucho más rápido. En cuanto al carcinoma vasocelular, es el tumor maligno de la piel más frecuente. Esta neoplasia ocupa más del 75% de los cánceres de piel. Es, como se vuelve a decir, es la más frecuente y la menos agresiva. Se origina en las células basales del epidermis y sus apéndices, rara vez producen metástasis y aparece predominantemente en personas de piel blanca con historia de exposición solar prolongada. La lesión se inicia como un pequeño bulto de aspecto perlado o como una cicatriz firme al tacto. Evoluciona lentamente en años y la velocidad varía en relación al paciente o al tipo clínico. Así es como muchas veces vamos a notar estas lesiones. Los pacientes vienen por una nodulación que tiene una costra o ellos refieren la presencia de una costra. Hay unas, cuando nosotros hacemos la anamnesis de los pacientes por estas lesiones, les pedimos que nos cuenten cómo es la historia, porque podemos hacer una diferenciación o hacer una presunción diagnóstica diferenciando un carcinoma vasocelular de un carcinoma epidermoide. Entonces, señor, a usted le salió esa bolita, porque los pacientes vienen y me dicen, me salió esta bolita. Y a veces tenemos que hablar al mismo lenguaje que ellos nos están refiriendo para poder entendernos. ¿Le salió sangre? Sí, doctora, me salió sangre y se formó una costra. ¿Y se cae la costra? Sí, doctora, se cae la costra y se vuelve a formar una costra. ¿Y ya no le sangra? Muy poquito, doctora. Más se cae la costra, se forma la costra, se cae la costra, se forma la costra. Ese relato ya a mí me está haciendo diferenciar que podría ser un carcinoma vasocelular, porque el carcinoma epidermoide es, me salió un granito, salió sangre,
una costra, se cae la costra, vuelve a salir sangre, se forma una costra, se cae la costra. Entre los dos relatos, uno me dice que no hay mucho sangrado, en el otro me dice que sí hay sangrado. Por lo que me está diciendo el paciente, yo podría orientarme a aventurar que podría tratarse de un carcinoma epidermoide o poder decir que se trataría de un carcinoma vasocelular. Entonces, yo no la voy a saber hasta no tener una biopsia, hasta no tener la histología, pero puedo ir haciendo mi presunción diagnóstica. Las diferentes regiones de la cabeza y el cuello, cómo es que vamos a describir dónde está localizada la lesión, podemos ir orientándonos para saber también dónde ubicar al médico que va a cirugía menor, por ejemplo, dónde es que está localizada la lesión. A veces tenemos una lesión de 1 centímetro, pero para que llegue a cirugía menor pasaron 3 meses, la lesión ya la tiene de 2 o 3 centímetros. Las regiones de alto riesgo de desarrollar un carcinoma vasocelular es la piel labial, la nariz, la región perinasal, periorbitaria, nasolabial, en este caso el paciente lo tiene periorbitaria, y la región auricular. Esas son las regiones de alto riesgo. Si nosotros vemos, son las zonas donde tenemos mayor exposición a los rayos solares. Generalmente los carcinomas vasocelulares son de crecimiento lento, pero cuando llegan a las mucosas, ya sea bucal o conjuntival, son muy destructivos. Esa es la peculiaridad de los carcinomas de piel. Avanzan lentamente, pero cuando comprometen mucosas, ahí van invadiendo porque no causan dolor. Las zonas de riesgo intermedio, la frente, cuero cabelludo, la región temporal, la región malar, preauricular y retroauricular. Y las zonas de bajo riesgo, el cuello, tronco y extremidades. Hemos dicho que el cáncer de piel lo podemos tener a todo nivel, por donde tengamos nosotros piel. Las diferentes formas clínicas del carcinoma vasocelular lo vamos a tener de acuerdo a las características que nosotros los podamos ver, los podamos evaluar o que el patólogo al final nos va a dar el resultado. Tenemos la forma ulcerada, nódulo úlcera con reborde levantado, nodular, lesión circunscrita que sobresale de la superficie, esclerotrófica o morfeiforme con tejido cicatrizal, superficial de crecimiento lento y periférico y el pigmentado. Vamos a ver las diferentes formas. Cuando nosotros estuvimos evaluando al paciente de cáncer de piel, carcinoma epidermoide, una de sus compañeras me dijo, doctora, y tiene estas características. No sé si está presente la doctora, que tenía unos bordes elevados, ¿se acuerdan? Cuando nosotros vemos un carcinoma vasocelular ulcerado, tiene una forma infiltrativa superficial con bordes elevados o lulcus rondus. Esto es algo característico en un carcinoma vasocelular. Lo puedo tener en un epidermoide, el epidermoide tiende a ser más redondeado, el carcinoma vasocelular tiende a esto. Pero la característica de un carcinoma vasocelular ulcerado es que su úlcera tiene un fondo limpio. La úlcera del carcinoma vasocelular tiene a tener un fondo limpio. Vamos a compararlos con el carcinoma epidermoide, donde vemos un fondo con fibrina, todo sucio. Los otros casos de infiltración, hay casos de infiltración profunda sin producir dolor, como les vuelvo a decir, pero sí pueden ir invadiendo, comprometiendo hueso, van destruyendo las estructuras cuando estos van avanzando. Nosotros cuando tenemos un carcinoma vasocelular, para poder hacer la resección, tenemos que ir planeando también cómo es que vamos a hacer la reconstrucción. No es que yo tengo un carcinoma vasocelular y como les dije, se le da un margen de medio centímetro a la lesión. Ustedes no sé qué casos han visto en cirugía menor, no sé si llegaron a ver algún tipo de cáncer, pero sí, cuando hablamos de un carcinoma vasocelular, suficiente con darle medio centímetro en la lesión. En este caso de esta fotografía, por la cercanía al globo ocular,
yo sí tendría que hacer exámenes para saber si es que hay compromiso de la órbita. Si es que tengo compromiso de la conjuntiva vulvar, si es que tengo compromiso de la grasa, es una imagen solamente. Yo necesitaría evaluar al paciente, movimientos oculares, examinarlo, pedirle, en este caso podría ser una tomografía, porque dependiendo de eso es que va a ser mi resección dándole un margen oncológico. El margen oncológico a este nivel yo no voy a tener problema de hacer la resección de medio centímetro a la lesión. Mi problema va a ser si es que hay compromiso de la órbita, ya tendría que hacer incluso una exenteración de órbita. Por eso es que tenemos que evaluar muy bien al paciente para darle el tratamiento correcto y oportuno. El otro tipo de carcinoma vasocelular es el nodular. Es la forma clínica más frecuente, son lesiones elevadas de superficie lisa, opaca o brillante, eritematosa. Aquí vemos que son opacas, varios nódulos, incluso con un nódulo satélite que está comprometiendo el párpado inferior. Como yo les digo, nosotros tenemos que ver, además de hacer el diagnóstico, clínicamente me impresiona que es un carcinoma vasocelular. Este paciente puede venir derivado de dermatología ya con una biopsia o puede venir de frente a nuestra consulta. Son dos posibilidades: o le hago una biopsia previa para confirmar que es un vasocelular y le doy tratamiento posteriormente, o por el tamaño de la lesión lo trato como un carcinoma vasocelular porque es la característica que tiene y le doy el tratamiento dándole 1 centímetro. Sí, doctora, pero usted está diciendo que el vasocelular le da medio centímetro. Sí, pero ante mi margen de error le doy 1 centímetro tratándolo como un epidermoide para poder asegurarme darle tratamiento quirúrgico a este paciente. Lo más probable es que los pacientes vienen por dermatología primero que ya les han hecho una biopsia, incisión y no los derivan para tratamiento quirúrgico respectivo. Pueden llegar a medir 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, dependiendo cómo acude el paciente a la consulta, dependiendo si es que el paciente tiene suerte y consigue una consulta, o si es que el paciente o la familia les presta atención al tipo de lesión que tiene. Porque a veces dicen, no, ya me va a pasar, como les digo, muchas veces causa prurito nada más, ya me va a pasar, y no acuden a las respectivas instancias. Esto es un carcinoma vasocelular también ulcerado, que el paciente presenta en la región bucal o nasolabial, ya se salió un poquito de la nariz, peribucal, que nos llegó en época de pandemia. Este paciente pudimos haber hecho la resección en cirugía menor, pero a inicios de la pandemia no tuvimos cirugía menor. Creo que cirugía menor nos la repusieron después de 1 año más o menos. Lo tuvimos que meter a sala de operaciones. Entonces, carcinoma vasocelular ulcerado. Vemos que tiene una úlcera no sangrante, tampoco se forma una costra. Pero aquí también tiene una lesión sospechosa de malignidad. Señor, ¿lo operamos de esto? No, solamente de esto. Por favor, usted mantenga sus controles sobre esta lesión. Otro carcinoma vasocelular nodular, opaco. No hay una úlcera, no necesariamente se ulceran, podrían ulcerarse los nodulares. Carcinoma vasocelular nodular en el labio inferior, hacia el lado derecho, y para poder hacer el diagnóstico, pues hacemos nosotros una biopsia sacando siempre tejido sano. ¿Cómo se llamaría esta biopsia, doctores? Donde yo saco parte de la lesión y tejido sano. A ver. ¿Es una biopsia incisión o una biopsia escisión?
En este caso es una biopsia incisión. El otro tipo de carcinoma vasocelular es el escleroatrófico, las placas de aspecto atrófico cicatricial bien delimitados y en ocasiones con un borde perlado característico. La peculiaridad de este tipo de carcinoma esclerotrófico o morfeiforme es que si bien por arriba yo lo veo bien delimitado, tiene la peculiaridad que avanza por debajo, donde yo no puedo visualizar macroscópicamente. El patólogo nos lo describe como carcinoma morfeiforme o esclerotrófico. Eso quiere decir que está avanzando por debajo donde yo no lo puedo visualizar. Lo que me interesaría en este tipo de carcinoma es determinar el borde. Si es que está muy cerca la lesión, tendría que ampliar yo el borde, o si es que tiene el borde suficiente para poder dejarlo y seguir con los controles. Porque no nos olvidemos, yo le doy medio centímetro de margen a la lesión en los pacientes con carcinoma vasocelular. Otro tipo de carcinoma vasocelular atrófico, tipo cicatrizal, así es como se ve. Se hace una biopsia incisión, saco una parte de la lesión, confirmo que estoy ante una lesión maligna y recién procedo a hacer la resección en cirugía menor. El otro tipo u otro de los tipos que nosotros tenemos es el carcinoma vasocelular superficial, muy poca frecuencia de presentación. Nosotros vemos el nodular y el ulcerado, son los que con mayor frecuencia vemos, pero también existen este tipo superficial, lesión macular eritematosa, descamativa, de crecimiento lento, progresivo y superficial. Algunas veces tienen pápulas aperladas, pigmentadas, pero lo podemos ver incluso como si se tratase solo de un lunar. Esto es el carcinoma vasocelular superficial. Y el otro tipo es el pigmentado. Comienza a tener pigmento melánico que nos podría hacer confundir tal vez con un melanoma maligno. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí tiene un color más oscuro, más melanótico, que podríamos pensar en que estamos ante un carcinoma vasocelular pigmentado o tal vez con un melanoma. La biopsia es la que me va a determinar cuál es el tratamiento que yo voy a hacer en estos pacientes. El otro tipo de cáncer no melanótico es el carcinoma epidermoide, también conocido como carcinoma espinocelular. Es el segundo en frecuencia dentro de los cánceres de la piel. Es una neoplasia cutánea maligna derivada de las células del epidermis o sus anexos, y también aparece en personas de piel blanca y ojos claros. Ya habíamos visto los diferentes estratos, predominan en las zonas de piel expuestas a la luz, puede manifestarse como lesiones exofíticas, verrugas ulceradas o vegetantes con un crecimiento rápido y con posibilidad de producir metástasis. Y la metástasis generalmente es metástasis linfática, por eso que, como habíamos visto, vamos a tener que buscar dónde es que podemos encontrar la metástasis de acuerdo a la localización de la lesión. Ocupa el 19% entre los cánceres de la piel y afecta generalmente a mayores de 60 años, predominando más en varones con antecedentes de exposición prolongada a las radiaciones ultravioleta. Han sido implicados, como ya habíamos visto, otros factores como la herencia, el alquitrán de la hulla, las radiaciones ionizantes, cicatrices, quemaduras, úlceras crónicas, osteomelitis, arsénicos. Las áreas expuestas es donde más se presentan estas lesiones, sin embargo pueden aparecer en cualquier zona de la piel. Se inicia como un bulto rojo y duro.
A veces tiene aspecto escamoso, tendencia a sangrar y desarrollar una costra persistente. Por eso es que yo les decía la diferencia con el carcinoma vasocelular. El vasocelular puede tener una úlcera no sangrante, puede tener una costra, se cae la costra, vuelve a formarse la costra. En cambio, en el carcinoma epidermoide tiene el sangrado, se forma la costra, se cae, vuelve a sangrar, se forma una costra, se cae. Y ese relato que el paciente o que yo puedo obtener del paciente, porque a veces el paciente no me lo va a contar, pero para eso va mi interrogatorio que yo puedo tener, me puede hacer sospechar ante qué tipo de carcinoma no melanótico estoy. Crece y toma la forma de nódulo frecuentemente con área verrugosa, finalmente se ulcera y sigue aumentando de tamaño e infiltrando el tejido subyacente, así como lo habíamos visto con el señor Samayan. Predomina en labios inferiores, pabellones auriculares, dorso de mano, mucosa oral, anal o genital y casi siempre surge en una queratosis actínica previa. Esa es la peculiaridad del carcinoma epidermoide. Su evolución es más rápida que la del carcinoma vasocelular, con tendencia a producir metástasis principalmente por vía linfática. La clasificación es un carcinoma epidermoide superficial y un carcinoma epidermoide invasor. El carcinoma epidermoide superficial in situ es muy poco nosotros lo vemos, aparece en el interior de la epidermis y suele estar confinado a ella. Puede observarse en algunas displasias cutáneas, queratosis actínica, arsénica, técnica, y son de dos tipos, el carcinoma, la enfermedad de Bowen y de Queyrat. Son patologías que nosotros no vemos con frecuencia. En el caso del carcinoma epidermoide, cuando damos tratamiento, es 1 centímetro de diámetro a la lesión para poder hacer la resección radical dándole los márgenes oncológicos. Dentro de los subtipos del carcinoma epidermoide invasor tenemos el carcinoma ulcerado. Es la variedad más común, con una forma típica se observa una úlcera de superficie irregular que asienta sobre una base saliente indurada que infiltra la piel en mayor o menor grado, no dolorosa y de crecimiento lento. Volvemos a decir que estos tipos de tumores no producen dolor. Aquí vemos una úlcera, como yo les comentaba, con el carcinoma vasocelular, vasocelular no, ulcerado, que también tiene su úlcera, pero que tiene un fondo limpio. Aquí tenemos un fondo sucio al cual podemos decirle con áreas de fibrina, con áreas de sangrado, detritus, donde podemos hacer una diferenciación clínica entre un carcinoma epidermoide y un carcinoma vasocelular. Ambos ulcerados sí, pero de características diferentes. Otro tipo de carcinoma epidermoide invasor es el nodular. En estos casos los tumores se manifiestan como una lesión nodular o con placas salientes de superficie lisa o escamosa. Aquí vemos que es un carcinoma escamoso, vemos incluso como las pequeñas escamas que tiene. Yo veo esta lesión y yo pienso que este es un carcinoma escamoso, hasta demostrar lo contrario. ¿Cómo lo voy a demostrar? Con la biopsia, ya sea una biopsia de incisión, en este caso por el tamaño, le hago una incisión, o una biopsia escisión, una resección radical del tumor, pensando en que es un carcinoma epidermoide, le doy 1 centímetro de diámetro a la lesión y espero mi resultado de patología. Pero ojo, si es un carcinoma epidermoide o yo estoy pensando que es un carcinoma epidermoide, tengo que palpar ganglios para ver la posibilidad de metástasis ganglionar. Otra de las formas del carcinoma escamoso invasor es la vegetante. Es un tipo clínico frecuente caracterizado por un tumor exofítico de superficie irregular, húmedo y costroso, fácilmente sangrante, que puede surgir sobre úlceras crónicas y quemaduras. Cuando nosotros hemos visto el del señor Samayan, no sé si lo lograron ver, es una combinación entre el carcinoma vasocelular ulcerado y con ciertas áreas de vegetante. Pero si el señor Samayan lo clasificamos, es un carcinoma epidermoide ulcerado. ¿Cómo hacemos nuestro diagnóstico?
es importante hacer una buena historia clínica. Como yo les he comentado, siempre lo importante y vital es hacer una buena historia clínica. En cualquier campo en que nos vayamos a desarrollar, la historia clínica es la que nos va a dar el relato para ir pensando. Conforme el paciente o la familia nos van dando los datos, nosotros ir haciendo nuestra presunciones diagnósticas hasta terminar en nuestro diagnóstico definitivo. El examen físico también es importante, es ver si es como estamos hablando de piel, igual nos interesa a nosotros ver si es que, bueno, vamos a ver el tamaño de la lesión, las características de la lesión, mide tanto, está localizada en tal sitio, pero me interesaría a mí saber si es que está fija la lesión o es móvil. Yo tengo una lesión y cojo la piel, la muevo la lesión o muevo el costado de la lesión y eso me va a decir si es que se mueve, es un tumor que está solamente localizado en la piel. Si es un tumor que no se mueve, que está fijo, pues ya está comprometiendo planos profundos, no lo sé hasta dónde llega, ahí sí ya tendría que solicitar otros exámenes como una tomografía. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? La historia clínica es importante, el examen físico y nuestros exámenes auxiliares. Le voy a pedir, dentro de mis exámenes auxiliares, siempre tiene que ser primero una biopsia, dependiendo cuáles las circunstancias del paciente. ¿A qué me refiero? Lamentablemente, en estos 2 años, nuestros conceptos por pandemia han tenido que cambiar. Hemos tenido que cambiar algunas circunstancias. Todo paciente tiene que entrar con biopsia previa, eso sería lo ideal. Si apenas lográbamos conseguir una cita para cirugía menor con el paciente, mientras que le tomo la biopsia ahí hasta que vuelva a conseguir cita nuevamente, no. Hemos tenido que cambiar nuestro chip, hacer la resección radical implica biopsia, escisión, pensando en que puede ser un carcinoma vasocelular, un carcinoma epidermoide y poder darle tratamiento. La biopsia, ecografía, dependiendo qué tipo de sospecha de tumor es que yo voy a decir, y tomografía también si es que tengo un tumor duro, un tumor fijo. Muy bien. En este caso, el paciente tiene la lesión a este nivel. ¿Y por qué acude a nuestra consulta? Porque ella es un paciente con antecedentes de cáncer de piel. Él sabe que cualquier lesión pequeña que él tenga, que no le cicatriza, que le causa mucho prurito, que tiene alguna sintomatología, él acude a la consulta porque ya tiene el conocimiento de la experiencia. Tenemos una paciente, mujer de 92 años aquí, que nos llega a la consulta con esa lesión. A ver, doctores, ¿qué les parecería? ¿Un carcinoma vasocelular o epidermoide? Vasocelular, doctor. Ya, doctora. ¿Hablamos de una úlcera sucia o una úlcera limpia? Sucia. Y si hablamos de una úlcera sucia, nos orientaría a un carcinoma vasocelular o un epidermoide. Epidermoide. A un epidermoide. Está bien, aquí estamos nosotros para poder orientarnos. Yo les vuelvo a decir, estamos haciendo una presunción diagnóstica. La biopsia es el que nos va a dar el resultado. Es una paciente con una úlcera sucia que nos haría pensar que es un carcinoma epidermoide, localizado en la región frontal, que mide más o menos unos 6 por 4 centímetros, que está comprometiendo por lo menos la piel del párpado. Me interesaría a mí saber si es que tiene compromiso de la órbita, porque tendría que variar mi tratamiento, ¿sí? Y si es así, ¿qué examen le solicitaría? ¿Con una ecografía podría evaluar? ¿O pediría una tomografía? En este caso de la paciente, yo le pediría una tomografía.
Pero antes de poder pasar a eso, yo hago la descripción, como ya les dije, de la lesión, mide tanto, localizado en la región frontal izquierda. Yo haría un examen manual. La paciente espontáneamente no puede abrir el párpado, no puede abrir el ojo. Manualmente le abriría el ojo y le pediría que mire hacia arriba, evaluando los movimientos oculares. Si no hay compromiso de los movimientos oculares, quiere decir que los músculos están libres. Pero yo no sé si es que la grasa orbitaria estaría comprometida. Para eso yo le tomaría o le indicaría una tomografía. Entonces, la señora de la consulta saldría con, primero, una orden para la biopsia, para poder hacer, segundo, una tomografía de macizo facial, para poder evaluar órbita, o le pediría una tomografía de órbitas, pero yo pediría macizo facial porque es una lesión que está parcialmente móvil, no, o parcialmente fija, dependiendo cómo quieran verlo. Entonces me interesa saber si es que está comprometiendo también hueso. Y si estoy pensando en que es un carcinoma epidermoide, a la señora yo le haría trazaría mi línea imaginaria entre el canto interno y el ángulo de la mandíbula, y como la lesión está arriba, tengo que buscar primero metástasis en parótida, y segundo, tengo que buscar metástasis en cuello. Entonces la señora saldría con ecografía tanto de región parotidia como de cuello. Entonces, eso es como la señora debe salir de mi consulta, para poder tener yo mi presunción diagnóstica, que ya la tengo. Por eso mando todas las ecografías, porque si yo pienso que es un vaso celular, pues no necesariamente mando ecografía, solamente al examen físico. Si encuentro un ganglio, ya pido las ecografías. La señora viene, si se dan cuenta aquí, tiene una área donde se ven los puntos de Vicril. O sea, esa área más oscura son los puntos de Vicril. Ya le habían hecho la biopsia y efectivamente era un carcinoma epidermoide. Regresa con el resultado de la tomografía, ya no regresa a mi consulta con otro de los doctores. Resultado de la tomografía, no hay compromiso de órbita. Quiere decir que solamente hacemos la resección radical, pero ojo, tengo que ver cómo voy a reconstruir partes blandas. Y cuello, y las ecografías, tanto parótida como cuello, sale negativo. Se le plantea tratamiento, 92 años, la familia decide no tratamiento quirúrgico. ¿Qué hago? Lo único que me queda es mandarle a radioterapia, porque este tumor puede seguir creciendo, puede sangrar y me va a ocasionar problemas por el sangrado. La mando a radioterapia con la intención de que quemen parte del tumor para evitar el sangrado, más no con indicación quirúrgica o indicación curativa. En otros casos sí hay compromiso de la órbita. Vemos que el tumor compromete la órbita y ahí sí tendríamos que plantearles tratamientos quirúrgicos mucho más agresivos, donde sale la lesión y además la exenteración de órbita. Por eso que tenemos que ver cuál es nuestro compromiso de los tumores para poder plantearle al paciente el mejor tratamiento desde el punto de vista oncológico. La idea es eliminar el tumor primario, asegurando un buen estado funcional y cosmético también. Pero yo voy a hacer una exenteración de órbita, no voy a dejar algo cosmético, pero si los párpados no están comprometidos, sí puedo dejar algo mucho mejor. Paciente con una lesión seborreica, no es una patología maligna aquí. Se le hace un colgajo de Limber, era solamente para que puedan ver ustedes el procedimiento. Se levanta este colgajo y esta punta va a venir a cubrir esta área de defecto, a este nivel, y posteriormente se hace un cierre primario. Esos son los tipos de cirugía que nosotros realizamos en cirugía menor. Para eso tenemos que tener cuidado también con las líneas de expresión de la cara. Yo tengo que procurar hacer mis cortes donde no queden o no favorezcan las cicatrices retráctiles. Tengo que hacer los cortes donde estos se vayan mimetizando con el resto de la piel posteriormente. En este caso tenemos un paciente
con una lesión a nivel del canto interno. Es un carcinoma epidermoide, canto interno, que tenemos que solicitar una tomografía para descartar compromiso de órbita. Hay compromiso de órbita, se plantea el tratamiento quirúrgico con exenteración de órbita, paciente acepta, paciente y familia acepta, y se procede a hacer la resección radical del tumor, incluido con la exéresis de la órbita, exenteración de órbita. Así es como tenemos que plantear nosotros si queremos darle tratamiento curativo. Obviamente, si es un carcinoma epidermoide que parótida y cuello están negativos, no los toco. Carcinoma epidermoide también, damos un margen de 1 centímetro a la lesión y estamos planeando cómo vamos a hacer la reconstrucción, que eso es parte de lo que hicieron con el señor. Le levantaron parte de un colgajo de la piel, levantaron parte del cuello, diré, para cubrir área de defecto, pero hubo una zona donde no les alcanzó. Aquí se está haciendo la resección, ya se hizo la resección, tenemos los colgajos y se procede a hacer el cierre. Ven cómo este corte que está aquí a nivel de la región preauricular me permite levantar la piel para poder hacer el cierre. Y así es como nos queda el paciente. A veces nos llegan casos muy avanzados, son casos que no podemos ofrecerles tratamiento quirúrgico, porque en este caso de este paciente no tendría ya la competencia de poder tener el contenido bucal. El paciente tiene todo el labio inferior comprometido, tiene la comisura labial izquierda, la mucosa de carrillo que va hasta piel e incluso el labio superior. Estos son casos avanzados que nosotros no podemos ofrecerle tratamiento quirúrgico porque funcionalmente el paciente no va a poder alimentarse. Ese va a ser el problema postquirúrgico. Doctora, pero al final usted le puede sacar. Sí, yo podría sacar toda la lesión, pero no tenemos forma de cómo vamos a reconstruir. Sí, pero le puede poner un colgajo libre, microvascularizado. Efectivamente, ahora se pueden hacer eso, pero ese colgajo no va a tener inervaciones, no me va a funcionar y el paciente todo lo que coma o la saliva se le va a caer y no hay un tratamiento oncológico, quirúrgico, desde el punto de vista quirúrgico oncológico para este paciente. Y este paciente provenía de la selva de Quito. Pensaron inicialmente que era la UTA, que se estaba curando con medicinas, iba a los hierberos. Cuando vio que esto estaba avanzando, ya cuando llegó con nosotros, llegó así, lamentablemente lo mandamos a quimioterapia y radioterapia. Y el último tema que nos queda con ustedes es el melanoma maligno. Este es una patología más rara, felizmente, pero es más agresiva. Esta es una patología que me puede producir metástasis tanto linfática como hemática y es agresivo. Y si el melanoma maligno es de mucosas, es mucho más agresivo. Lamentablemente, hasta el momento, melanoma maligno son 2 años de sobrevida. Hay tratamientos con inmunoterapia que se están probando, que esperemos que nos den mejores resultados en los pacientes. Estamos esperando mejores resultados en carcinoma anaplásico de tiroides y en el melanoma maligno. Esos son los dos importantes cánceres que nosotros estamos esperando que la inmunoterapia nos tenga mejores beneficios para la sobrevida del paciente. El melanoma es una neoplasia maligna de los melanocitos. La mayoría de los melanomas se localizan en la piel y menos frecuentemente en mucosas. Dado que se originan en la cresta neural, pueden observarse en localizaciones como la retina, meninges, donde también pueden migrar estos melanocitos. En cuanto a la epidemiología, el melanoma es la causa más frecuente de muerte entre las enfermedades cutáneas, ya que me puede producir metástasis.
El melanoma se desarrolla de novo en un 75% y un 25% sobre un lunar preexistente. Son los individuos de piel clara, rubios o pelirrojo los que se ven más afectados. Las pacientes de raza negra tienen una incidencia mucho menor, hasta 10 veces menos que los de raza blanca. Un 50% de los melanomas se observa en personas menores de 50 años y 35 en menores de 35 años. Esta es una patología que en estos últimos meses lo estamos viendo con mayor frecuencia por efectos de la pandemia. O sea, la pandemia, como les vuelvo a decir, nos ha cambiado muchas cosas, nos ha cambiado nuestras maneras de actuar, de pensar, y dermatología, ¿qué es lo que está haciendo? Está hospitalizando pacientes con melanomas para que nosotros los operemos y volvemos a utilizar. Es decir, estamos ampliando nuestras camas con la ayuda de los pacientes, de los doctores de melanoma, de dermatología, para poderles darle chance a estos pacientes. Porque al ser un tumor más agresivo, pues tenemos que correr contra el tiempo. El 95% de los melanomas se desarrollan en la piel, pero pueden desarrollarse en otras localizaciones como el ojo, la mucosa oral, genital, en las meninges también. Un melanoma de retina es un melanoma donde no podemos hacer un diagnóstico histológico, no podemos meter una aguja y hacer una biopsia a nivel de la retina. Entonces es confiar en los equipos que tienen los oftalmólogos y en el diagnóstico del oftalmólogo para, en el caso del melanoma de retina, para poderle plantearle al paciente: señor, usted tiene un melanoma, es una patología maligna, es un cáncer, que la única indicación quirúrgica es la exenteración de órbita. Entonces, los oftalmólogos tienen que estar muy bien seguros de que se trata de un melanoma, porque yo le voy a sacar la órbita a un paciente que, si al final la histología me dice que no era un cáncer, imagínense ustedes. El 3% de los pacientes desarrollan melanomas ocultos. No hay evidencia de enfermedad del tumor primario, pero acuden a veces por metástasis. Entonces, durante los estudios de la metástasis me sale positivo para melanoma maligno, comenzamos a buscar dónde está el primario y en un 3% no se llega a encontrar el primario. La localización dentro de la cabeza y cuello es más frecuente en la cara y en el cuello. Ahí es donde nosotros tenemos la mayor presencia de cáncer, de este tipo de melanoma maligno, porque en términos generales el melanoma es más frecuente en la mujer a nivel de los miembros inferiores, en cambio en el varón a nivel de tórax, ya sea tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Entonces, en cabeza y cuello, en la cara y el cuello son las zonas donde más afecta, pero en términos generales, viéndolo desde el punto de vista de piel, todo a nivel de la piel, mujeres, miembros inferiores, tórax en varones. Los factores que aumentan el riesgo de desarrollar melanoma aumentan mucho el riesgo, más de 50 lunares mayores de 2 milímetros, cuando la lesión pigmentada ha cambiado de características, cuando los lunares atípicos en pacientes con historia familiar de melanoma. Hay un aumento moderado de riesgo en pacientes con historia de melanoma previo, en historia familiar de melanoma, en lunares atípicos sin historia familiar de melanoma y en los lunares congénitos. Por eso que ahora estos lunares congénitos son tratados para tratar de eliminarlos. Si son lesiones muy grandes, los cirujanos plásticos van resecándolos parcialmente. Cada 6 meses van sacando nuevamente una lesión y los van reduciendo. Otras alternativas son ponerle un distractor de piel. Se colocan distractores, se van llenando con sustancias salinas, el globo que se coloca, y con esa piel que cubro el área del nevus. ¿Y cuáles son bajo riesgo? La inmunosupresión, la quemadura solar y los léntigos múltiples. La exposición solar es un factor de importancia en estas lesiones.
de melanomas. Es el factor más importante en individuos con características fenotípicas. La dosis acumulativa total de las lesiones derivadas de la exposición solar crónica. La exposición intermitente tiene mayor riesgo y la exposición aguda durante la infancia. Estos factores hacen que por eso nosotros debemos utilizar o debemos enseñar a la población el uso de manga larga cuando son los campesinos, cuando están en exposiciones al sol. Por ejemplo, los policías deberían utilizar manga larga, su sombrero de ala ancha, su bloqueador solar. Todos los que trabajan bajo exposición solar tienen que tener mayores cuidados. Los que trabajamos bajo sombra también tenemos que tener cuidado, pero esto no es porque el sol me llega directamente, sino es por la incidencia de los rayos solares. En cuanto al fenotipo, presentan mayor predisposición de padecer melanoma individuos de raza caucásica, de ojos azules, pelo rubio o pelirrojo y piel clara. Estos son los pacientes que tienen la tendencia a quemarse cuando van a la playa, cuando se exponen a los rayos solares, no necesariamente a la playa, sino cuando se van, y no a broncearse. Esto me recuerda cuando nosotros íbamos, obviamente, ahí estábamos todavía en el colegio, terminando el colegio por ahí, nos íbamos en grupo con mis amigas a la playa y íbamos a rostrizarnos, como yo les digo. Nadie nos comentó que teníamos que protegernos, nadie nos comentó, ahora sí hacemos esa prevención. Y pues una de nuestro grupo tenía eso, tiende a eso, a quemarse. Cuando regresábamos, la mayoría regresábamos bronceadas y ella no. Entonces ella, efectivamente, de raza blanca, piel blanca, entonces ella tiene mayor riesgo de sufrir este tipo de patologías. De cáncer de piel, esperemos que no lo haga, pero ella, cualquier lesión que tiene, ella está advertida ahora por conocimiento. Cualquier lesión que tú tienes, me consultas, porque tenemos que hacer un diagnóstico pronto en el caso de ello. En el caso de los lunares, los nevus congénitos, cuando ocupan una superficie mayor del 5%, son los que tienen mayor riesgo. Los lunares displásicos, la presencia de 5 lunares mayores de 6 milímetros de diámetro o mayores de 5 milímetros o 50 lunares mayores de 2 milímetros de diámetro. Los signos del melanoma son básicamente el ABCD. Esos son los signos. Se agrega una E porque ante cualquier cambio que se tenga es que deben acudir a la consulta. La A va en relación a la asimetría, un lunar que no tiene forma ovalada. La B, los bordes que son irregulares y con picos. La C, el color variado, no homogéneo, por ejemplo, que van del marrón claro al negro, de un color azulino hacia el negro. Entonces, todos esos son los cambios que se van a ver, o los diferentes colores que se van a ver en una lesión. El diámetro cuando son mayores de 6 milímetros. Y la E, como les dije, el cambio o la evolución en el tiempo. Si es que se da algún cambio en todo este ABCD. Ante cualquiera de estos signos, debe acudir al dermatólogo, que es el que debería hacernos el diagnóstico de melanoma maligno. El segundo domingo de febrero, si es que más no me equivoco, es la campaña del lunar. Es cuando se hacen los despistajes de este tipo de lesiones, básicamente buscando melanoma maligno, porque es el cáncer que es más agresivo. Si en ese tipo de campaña se encuentra un vasocelular o un carcinoma epidermoide, se le deriva al paciente para el tratamiento respectivo. Pero el principal objetivo de estas campañas del Día del Lunar es encontrar melanoma maligno. También tienen sus formas clínicas el melanoma de propagación superficial, que es el tipo más común, generalmente es plano, regular, en forma y color varían de los diferentes tonos, del negro a café, puede ocurrir en cualquier edad y en cualquier parte del cuerpo. Como hemos dicho, tiene mayor incidencia en personas de piel blanca.
Esta forma de melanoma maligno de propagación superficial se presenta en el 80% de los casos. La exposición solar es un factor de riesgo. Personas de piel blanca que tienden más a quemarse cuando se exponen hacia los rayos solares, entre 30 a 50 años, no hay predilección de sexo, y los factores de riesgo son los lunares displásicos, gran número de lunares y los lunares de gran tamaño. Generalmente son lesiones planas o ligeramente elevadas, de coloración irregular, aunque intensamente pigmentada. Las variaciones de color van del marrón oscuro al negro o del gris al azul, o pueden ir del rosado al blanquecino. Ese color rosado, como si fuese un lunar de carne que le llamamos, puede ser un melanoma maligno. Doctora, pero usted dice que los melanomas son pigmentados. Sí, es un melanoma maligno amelanótico. Esa es su característica. Ese es la clasificación que tiene, que también existen los melanomas amelanóticos. El otro tipo de melanoma es el melanoma nodular, que tiene entre 10 a 30% de frecuencia de presentación, puede afectar a cualquier edad, en promedio los 53 años, habitualmente se localiza en el tronco, la cabeza o el cuello, pero la peculiaridad que tiene este tipo de melanoma, que si bien es una pápula o nódulo, es que tienen un crecimiento vertical. Estos no tienen la fase irradiada que van creciendo, digamos, hacia alrededor, sino que este crece en profundidad, y por eso es la agresividad de este tipo de melanoma. Aproximadamente el 5% carece de pigmento y tiene un aspecto carnoso. Es agresivo ya que solo presenta la fase vertical. El otro tipo de melanoma es el léntigo maligno, que se presenta en personas de edad avanzada. Son comunes las áreas de la región malar, la región temporal, afecta las superficies corporales expuestas y suelen ser de tamaños grandes, de más de 3 centímetros, son lesiones planas que en algún momento pueden presentar la presencia de un nódulo o de un abón. Entonces, ese tipo de comportamiento me orienta más a un léntigo maligno. También pueden existir las variedades amelanóticas, las que no tienen color, y lamentablemente estas son las que nos hacen que no tengamos un diagnóstico pronto, porque no nos olvidemos que el melanoma me puede dar metástasis tanto linfática como hemática. Existe un cuarto tipo de lesión, que es el melanoma acral, que se presenta en un 2 a 8% en personas mayores de 65 años, su edad promedio son 65 años, pero que tiene localización en las palmas de las manos, plantas de los pies, lecho unguial, superficies mucosas. Lo más frecuente es el de extensión superficial en un 70%, tiene una fase de radiación de 1 a 7%, cualquier localización, especialmente en el torso en los varones y en las piernas en las mujeres, como habíamos visto que es la forma de presentación. El nodular tiene la peculiaridad que tiene una fase vertical, por eso que su fase radial es muy corta, meses en año, su crecimiento es vertical y por lo tanto más agresivo. El melanoma léntigo maligno es el que demora años en presentarse, y generalmente es en la cara. Los tipos de biopsia: la biopsia incisión, la biopsia incisión, siempre sacando una parte de piel sana o de tejido sano, porque lo podemos hacer a diferentes tipos estas biopsias, ya sea de lengua, ya sea de piso de boca, ya sea de piel. Entonces siempre sacando tejido sano para que el patólogo se pueda ubicar de dónde es el tejido que está examinando. Porque yo le saco una muestra de acá, una incisión de acá, me va a decir necrosis tumoral y no me va a orientar qué tipo de lesión es. Y la decisión es sacar la lesión por completo. En el caso de melanoma maligno, damos un margen de 2 centímetros de diámetro alrededor de la lesión. Es importante en el melanoma maligno determinar el índice de Breslow.
Tanto el índice de Breslow como el índice de Clark son importantes para poder evaluar a un paciente con melanoma, pero el que ha tomado importancia y relevancia en el tiempo es el índice de Breslow. Actualmente se estudian con números enteros, digamos, Breslow 1 menor de 1 milímetro, Breslow 2 entre 1 a 2 milímetros, Breslow 3 mayor de 2 milímetros hasta 4 y el Breslow 4 mayor de 4 milímetros. Esto es como la presentación o la representación que tenemos ahora. Así es como cuando yo lo aprendí. Era mucho más difícil aprendernos estos números. Acá es un poco más fácil, pero no es porque para aprendérmelo, sino que los estudios científicos me demuestran que hacia esos valores me han llevado. Los factores pronósticos del melanoma van a depender tanto de los factores clínicos como de los factores histológicos. Menores de 65 años tienen mejor pronóstico cuando se presenten mujeres en miembros inferiores, como habíamos dicho. Cuando no hay ganglios afectados, cuando no hay metástasis a distancia y con la deshidrogenasa láctica está normal. E histológicamente lo importante es el nivel de Breslow cuando hablamos de menos de 1 milímetro, un Breslow 1, cuando no hay úlcera en la lesión. Cuando los niveles de Clark también hablan de un nivel 1 que vamos a ver ahorita. Cuando no hay vascularización, cuando no hay invasión vascular, cuando no hay presencia de microsatélite, estos me dicen que tienen mejor pronóstico este melanoma de piel. Los niveles de Clark son los que estamos viendo aquí, de acuerdo a la invasión de los diferentes estratos de la piel hasta llegar hasta el tejido subcutáneo, pero es una clasificación, digamos, más que va a depender del operador, que va a depender de, yo estoy viendo esto, yo llego hasta acá. Por eso que el nivel de Breslow es el que ha tomado importancia porque es una escala cuantitativa. Aquí, digamos, es una escala cualitativa que va a depender del operador. En melanoma maligno debemos conocer los niveles de Clark, pero han tomado vital importancia el nivel de Breslow. En cuanto a la supervivencia o el pronóstico de vida de estos pacientes, va a depender si yo tengo una lesión con úlcera o sin úlcera. Mejor pronóstico tienen los que no tienen úlcera. En cambio, con los que tienen úlcera disminuye el pronóstico. Pero también va a depender de los niveles de Breslow. Si yo tengo el compromiso en profundidad de la lesión. Si yo tengo un paciente con un Breslow 1, menos de 1 milímetro, sin úlcera, tiene un porcentaje de sobrevida de 95% a los 5 años. En cambio, si yo tengo un paciente con un Breslow 4 y con úlcera, su porcentaje de sobrevida disminuye a un 45%. Como todo paciente debemos nosotros clasificar, o como todo cáncer, perdón, debemos clasificarlo con un TNM y ahí es donde podemos hacer diferentes estudios. Generalmente los pacientes con melanoma van a presentarlo, en el caso de las mujeres, en los miembros inferiores, en el caso de los varones, en el tórax. Por eso que es importante hacer el estudio del ganglio centinela. Este estudio me va a determinar cuál es mi clasificación o cuál es la clasificación que se va a hacer en estos pacientes. En cabeza y cuello todavía no tenemos esa logística de poder hacer el estudio centinela, porque si tenemos parótida tendríamos que entrar a la parótida, buscar un ganglio, sacarlo, y es una cirugía mucho más engorrosa y por la probabilidad de daño del nervio facial. Y porque también no hemos conseguido el apoyo de radiología intervencionista. Entonces, estamos todavía en esa lucha para llegar a hacer el estudio del ganglio centinela en nuestros pacientes. Es importante clasificar cuando nosotros evaluamos o tenemos un paciente con un melanoma maligno, tener un valor basal de la deshidrogenasa láctica o tener los valores de la deshidrogenasa láctica, porque dependiendo a esta es que vamos a tener también el estadiaje.
usted no me pueden decir, como nos ingresó un paciente hace como 2 años con un melanoma, vamos a ver la foto, y cuando le preguntamos al residente, ¿y cuál es el valor de la deshidrogenasa? ¿Ah? No le hemos tomado. Entonces tenemos que ver todo, evaluar todo. Tal vez nosotros no podemos hacer un estadiaje, pero sí hacemos la interconsulta al oncólogo para que ellos nos autoricen también ciertos exámenes, como el PET sale mucho más rápido por el oncólogo que por nuestro servicio. Entonces hay maneras que tenemos que manejar, pero así como yo les decía, en el carcinoma papilar de tiroides o folicular de tiroides, tenemos que tener en cuenta cuál es el valor de la tiroglobulina en el caso del paciente para seguimiento, del paciente operado de cáncer diferenciado de tiroides. En el cáncer medular de tiroides, la calcitonina me va a determinar cuál es el tipo de cirugía que voy a hacer, pues en el caso del melanoma maligno yo tengo que tener los valores de la deshidrogenasa láctica para poder estadiar a mi paciente. Estadio su TNM, y el tratamiento, como yo les digo, es primero estadiar al paciente. Nosotros debemos estadiar a nuestro paciente. Paciente con metástasis a distancia es un paciente que ya no es quirúrgico para nosotros, porque no voy a resecar. Tiene una lesión aquí, lo voy a dejar bien bonito, pero con los tumores a otros niveles. Para darle nuestros márgenes en la resección del tumor primario, si es que es quirúrgico el paciente, hago resección del tumor primario, hago resección de una parotidectomía por lo menos superficial, o hago una disección de cuello cuando el paciente es quirúrgico. Si tiene metástasis a distancia, es un paciente que ya no lo voy a operar. Entonces, si el paciente tiene chance quirúrgico, pues nosotros le damos 2 centímetros de diámetro a la lesión. Recapitulando, en un carcinoma vasocelular es 0.5 centímetros de diámetro a la lesión. En un carcinoma epidermoide es 1 centímetro a la lesión, y en el melanoma maligno pues son 2 centímetros alrededor de la lesión. Esto es nuestro tratamiento quirúrgico oncológico, tratamiento quirúrgico oncológico. Esos son los márgenes que yo les voy a dar a mi paciente oncológico. Ajá, lo escribimos mal. Esos son los bordes que voy a dar. Así es como yo voy a plantear mi cirugía. Nosotros tenemos que considerar en melanoma maligno de piel, no solamente de cabeza y cuello, el estudio del ganglio centinela, porque me va a decir, yo tengo que saber cuál es el lugar primario de metástasis para poder determinar si es que ya se está diseminando la enfermedad o no. Hacer el estudio de ganglio centinela lo puedo hacer en el acto quirúrgico. Tengo la lesión, infiltro una sustancia contrastada y voy a buscar el primer sitio de drenaje. Si encuentro un ganglio, lo mando a examinar. Si es positivo, pues se hace la resección ganglionar. Si es negativo, no se toca el ganglio. La radioterapia es una terapia complementaria hacia la cirugía en algunos casos, o en el caso que el paciente ya no sea quirúrgico. La quimioterapia como tal no tiene mayor efecto en el tratamiento del melanoma, pero la inmunoterapia es lo que estamos esperando los resultados a un corto plazo ya. Esta es una paciente que nos ingresó al servicio con un melanoma maligno. Se le hizo la biopsia con una lesión ulcerada, cuello negativo, parótida negativo, pero por el tamaño de la lesión se le hizo la resección radical del tumor, parotidectomía superficial y disección de cuello para poder asegurarnos de darle un margen oncológico. Con esta paciente, por la presentación de la lesión, pensábamos que era un léntigo maligno. Por la forma de la lesión,
podría ser un nodular, pero la paciente refiere 15 años de enfermedad más o menos. El nodular tiene crecimiento vertical, es mucho más agresivo. Estuvimos evaluando la pieza, yo hasta hace 2 semanas nada más la volví a ver porque les hemos pedido a los patólogos que nos las clasifiquen y solamente nos lo responden melanoma maligno, no nos ponen melanoma maligno nodular, melanoma maligno ulcerado, melanoma maligno léntigo maligno, no, solamente melanoma maligno y nos hemos quedado ahí entrampados. Este es otro tipo de carcinoma, es un carcinoma, un melanoma maligno nodular, de crecimiento rápido, sus 2 centímetros al borde de la lesión y esta es la patología y hacemos un mustardé para poder cerrar esta lesión. Así nos queda el paciente y antes de las últimas figuras, ayer me mandan una interconsulta, ayer estuve en interconsultas, un paciente con un melanoma maligno amelanótico de tórax, de piel de tórax, de piel de espalda, con metástasis cervical a nivel de grupo 5 del lado derecho. Nosotros vamos a evaluar al paciente, no se palpan los ganglios, el ganglio metastásico, pero ya tiene la biopsia donde dice metástasis cervical. La lesión primaria va a ingresar nuevamente por cirugía de partes blandas para ampliación de bordes y nos están solicitando la disección de cuello, que es lo que le correspondería al paciente. Entonces fuimos con la residente y les digo, ok, nos quedamos ahí, procedemos a hacer el retiro. No, doctora, tenemos que ver si es que hay enfermedad a distancia. Exacto, porque si hay enfermedad a distancia, yo ya no, el paciente no estaría en condiciones de operarse, porque ya no le voy a dar un tratamiento oncológico, a eso me refiero. ¿Que lo puedo operar, pero ya sé que no le va a mejorar para nada la sobrevida, al contrario, le voy a agregar una comorbilidad. Nos fuimos a preguntar a los doctores de dermatología, hemos venido por tal paciente, tal cosa. Sí, doctora, que mire que tiene esto. ¿Y no tiene enfermedad a distancia? No, doctora, la tomografía, todo está libre y no hay más. Ok, doctora, muy bien, si efectivamente, yo no he revisado la historia, si efectivamente es así, pues se procede a hacer la disección de cuello. Muy bien. Fuimos a ver a otro paciente más, una interconsulta más, nos hemos regresado a piso, nos hemos sentado a ver. La tomografía efectivamente dice que no hay metástasis a distancia, pero viendo una ecografía, un resultado de ecografía dice se procede a ganglio axilar derecho sospechoso de metástasis, de secundarismo. Se procede a hacer la biopsia. Vemos el resultado de esa biopsia y sale positivo. Entonces ya tiene compromiso ganglionar acá en cervical, compromiso ganglionar en la axila. Le digo a la residente, ¿lo operarías o no lo operarías? Me dice, no, doctora, yo creo que ahí sí sería necesario un PET. Sí, porque puede tener ya una micrometástasis a otro nivel. Para poder determinar necesitamos ese examen. Y lo único que hicimos fue evaluación por oncología para estadiaje, para que sean los oncólogos los que determinen de estadiar al paciente. Si no hay ninguna otra lesión y cirugía de partes blandas nos dice que ellos pueden hacer el vaciamiento ganglionar en el mismo acto quirúrgico, pues procedemos a darle tratamiento. Este es un paciente que ingresa a la consulta por este tumor todo oscuro, melanótico, todo. A la hora de examinarlo no se mueve. Eso es un cuello congelado por un melanoma maligno de primario no conocido. Así es como viene el paciente. Lamentablemente no es quirúrgico para nosotros, envuelve la carótida en 360 grados y es un paciente que a la hora de sacar el tumor se nos puede morir por estallamiento de la carótida, mejor no hacemos el tratamiento. Muy bien, doctores, eso es lo que me faltaba con ustedes, revisar todo lo que es cáncer de piel. Y con ustedes.